Pueden sentarse. Los niños salen a la iglesia infantil. Hoy vamos a ir a la palabra antes de participar de la cena del Señor. Los niños a la iglesia infantil. Children to Children Church. Mire cuántos niños hermosos están ahí. También aquí del lado acá hay niños hermosos, ¿ok? No solamente hacia allá. Aquí están los hermosos hijos de Dios. A Jaime y Sol, porque vi la niña, me gustaría, antes de irse hoy, me ven un segundito para tocar bases con relación a la niña y la preparación del bautismo. Qué bueno que estamos en la casa del Señor, que es el pueblo del Señor. El pueblo del Señor es la casa del Señor. Amén. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 20, un verso muy conocido de las Escrituras. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dios es bueno. Oremos. Padre, ahora vamos a predicar tu palabra y tu pueblo a recibir tu palabra. Háblanos por medio de ella. Tu palabra es verdad. Nuestra más grande necesidad es tu hablar a nuestras vidas. Permite que nuestra mente esté abierta, nuestro corazón en una actitud también receptiva para recibir lo que tienes para nosotros hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el año 1994, miles de cubanos estuvimos refugiados en Guantánamo Bay, en la bahía de Guantánamo. Estábamos huyendo, escapando de la dictadura de la isla y el gobierno de los Estados Unidos nos hospedó muy amablemente en Guantánamo Bay. Y mientras estuvimos allá, yo estuve exactamente un año allá como refugiado. Una de las cosas que el gobierno de los Estados Unidos hizo fue asegurarse que en el tiempo que íbamos a estar allí en aquel lugar, no lo pasáramos en vano, que fuera fructífero. Aprovecháramos ese tiempo para cosas útiles, porque el gobierno sabía lo que todos los cubanos queríamos, que en algún momento nosotros, incluso en Cuba le decimos brincar el charco, o íbamos a cruzar el charco. Y el gobierno quería que nosotros estuviéramos preparados para cuando pusiéramos los pies del otro lado del charco. Así que nos dieron la oportunidad de participar de diferentes programas que apuntaban a prepararnos para cuando cruzáramos el charco. Nos dieron clases de inglés, como ya se habrán dado cuenta, no las aproveché mucho. Nos dieron cursos para sacar la licencia de conducción, de manejar automóviles. Nos dieron clases de computación, pero uno de los cursos que nos dieron fue un curso de orientación cívica y cultural. Y la idea era ayudarnos a nosotros a entender cómo funciona o cómo funcionaba la vida en los Estados Unidos. Era un cambio muy radical de unas costumbres, una cultura, a venir acá completamente diferente de las costumbres diarias. Nos enseñaron acerca de la democracia, algo que nosotros ni siquiera sabíamos cómo olía en Cuba, hasta cómo se elegían los presidentes, las responsabilidades ciudadanas. Obviamente cuando miro atrás me doy cuenta que muchos no le prestaron atención a eso, porque eso era vital. No solamente importante, no solamente se trataba de venir para los Estados Unidos, cruzar físicamente el charco, sino también de cruzar culturalmente a una nueva manera de vivir. Y creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por esa experiencia, aunque no necesariamente le dieron un curso de orientación cívica. Pensaba en esto y digo, cuando medito y cuando pienso en la vida cristiana, en nuestros tiempos, en las iglesias cristianas, me doy cuenta de que muchas personas, muchos cristianos han cruzado el charco, pasaron al otro lado de la cruz, pero que todavía siguen viviendo de la manera en que vivían
del otro lado del charco, del otro lado de la cruz. Y no estoy hablando solamente de una conducta externa, estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de tener un entendimiento claro de lo que significa la vida cristiana, de lo que la vida cristiana es. Por eso hoy, frente a esta mesa, quiero invitarles a que reflexionemos en este verso 20 del capítulo 2 de Gálatas, porque es un verso clave para entender la vida cristiana. Para entender que una vez que nosotros hemos confiado en Cristo para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación, todavía nosotros necesitamos algo más. De hecho, todavía hay una pregunta que necesitamos responder. Y es, ¿cómo voy a vivir la vida cristiana? ¿Cuál es la clave para la vida cristiana? El pastor Rick Warren dice que la vida es una serie de opciones o decisiones. Life is a series of choices, dice él. Nosotros tomamos nuestras decisiones y nuestras decisiones nos forman. Y eso es cierto, porque cada decisión que nosotros tomamos, grande o pequeña, trae consigo consecuencias. Dependiendo de la decisión y de la intensidad e importancia de la decisión, va a ser también el impacto de las consecuencias. Pero el problema está en que nosotros, como seres humanos imperfectos, muchas veces nos equivocamos en las decisiones que tomamos. Muchas veces nuestras decisiones fallan. Y el punto entonces es, si nos vamos a equivocar, entonces el punto es que si la vida cristiana dependiera de mis decisiones solamente, de mis opciones y de mis elecciones, si la vida cristiana dependiera de mi esfuerzo, entonces mi vida cristiana estaría destinada al fracaso también. Y Gálatas 2:20 nos dice que hay una clave. Y ahí está, vamos a leerlo juntos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Vamos a empezar de nuevo. Gálatas 2:20 a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Este es el tema y el punto del mensaje hoy. Que la vida cristiana no depende de mis fuerzas, ni de mi habilidad o de mi capacidad para decidir correctamente, sino que depende de Cristo viviendo en mí. Y eso sería suficiente. Si tuviéramos que irnos de aquí ahora, ahí está el mensaje. No tiene que ver con lo que yo puedo hacer, no tiene que ver con mi esfuerzo, no tiene que ver con mi capacidad, con mi habilidad. La vida cristiana tiene que ver con Cristo, no solamente guiándome en mis decisiones, sino viviendo su vida en mí y a través de mí. El miércoles le decía a los hermanos que estaban en el estudio bíblico que hay una sola persona que ha podido vivir la vida cristiana en su totalidad. En la historia de este mundo, de esta humanidad, hay una sola persona que ha podido vivir al 100% la vida cristiana. Y ya usted sabe quién es. Cristo Jesús solamente. Pero les decía algo más. Hay una sola persona que puede vivir la vida cristiana hoy. Una sola. Cristo Jesús. Por lo tanto, ese Cristo que nos habita, dice la Biblia, que está en nosotros, es quien puede vivir a través en nosotros y a través de nosotros todo lo que la vida cristiana implica, incluyendo hacer la voluntad de Dios. Y este Cristo que vive en nosotros, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos confesado para salvación de nuestras vidas, este Cristo que vive en nosotros afecta todas las áreas de nuestra vida, afecta la manera en que nosotros pensamos, la manera en que nosotros sentimos, afecta nuestro pensamiento, afecta nuestra voluntad, afecta nuestras emociones. Y aquí está la clave.
cuando hablamos de vivir la vida cristiana al otro lado de la cruz. No quedarnos solamente en la salvación, no quedarnos solamente a los pies de la cruz. Y para eso hay algunas verdades que nosotros necesitamos tener presentes. Cosas que tienen que ver con esta vida cristiana. ¿Qué es esta vida? ¿Cómo vivo esta vida cristiana? Bueno, Gálatas 2, verso 20, nos dice, en primer lugar, con Cristo estoy juntamente crucificado. La vida cristiana es una vida crucificada. Eso es lo que es. Pero no solamente crucificada, dice el verso, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es una vida crucificada, pero es una vida intercambiada también. Todo cristiano verdadero, estoy hablando cristiano verdadero, cree que Jesús murió por sus pecados. ¿Usted cree eso? Que Cristo murió por... Eso es lo que esta mesa representa. Todo cristiano verdadero cree eso. Pero un gran número de cristianos se quedaron ahí nada más. Y como resultado viven una vida cristiana pobre. Como resultado viven una vida cristiana de frustración. Muchos sienten que viven una religión vacía, hueca, no sé. Algunos viven hasta en una esfera de derrota, moviéndose en una esfera de derrota. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos para que entendamos un poquito más. Como cristiano, usted sabe que necesita congregarse, ¿cierto? Es bíblico. Pero no siempre tienes ganas de ir a la iglesia. ¿Se das cuenta? Yo sé que necesito congregarme, que tengo que ser parte de una iglesia local, pero a veces está lloviendo, el día está bueno hoy para dormir un poco más, baja el aire acondicionado, mujer, levántate y hazme una buena sopa con... Como cristiano usted sabe que tiene que leer la Biblia, pero no la lee todos los días. Y a veces dice, sí, yo sé que lee la Biblia, pero la verdad es que como yo no la entiendo bien, no tengo la disciplina, no tengo la paciencia para leer la Biblia. Como cristiano usted sabe que necesita orar, pero no siempre tiene ganas de apartarse y tener un tiempo de oración. Como cristiano usted sabe que la Biblia enseña y que Dios espera que usted sea generoso, que usted participe de su obra, que usted ofrende, que usted diezme, usted lo sabe. Sí, pero también tengo otras prioridades, tú sabes. Hay cosas que sabemos. Como cristiano usted sabe que necesitamos vencer la tentación, pero ahí tiene un pecado, una tentación que continuamente le está haciendo caer y vuelve otra vez hasta el punto que ya esa tentación se ha convertido, lo tienes como una mascota, un perrito en la casa, ¿no? Le pasas la mano y todo ya. Como cristiano usted sabe que no tiene por qué vivir una vida llena de temor, llena de miedo, llena de ansiedad. Pero escucho las noticias y me espanto y veo que pasó esto y pasó lo otro. Ay, imagínese, mañana no va a haber Social Security. Como cristiano usted sabe que necesita hablarle a otros de Cristo, testificar. Pero no quiere que la gente piense que usted es un loco fanático de eso que le está hablando todo el mundo de Jesús, 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 Jesús. Y por lo tanto, no lo hago. ¿Y sabe cuál es el problema con eso? Es que no has entendido la vida cristiana. Lo que está diciendo con eso es que para ti la vida cristiana es una lista de cosas que hacer y no hacer. Hago, check mark, esto no hago. Para ti la vida cristiana es más trabajo. Y Gálatas 2:20 nos enseña a nosotros que la razón por la que muchos cristianos se sienten cargados, se sienten frustrados y no disfrutan la vida cristiana, no hacen ninguna de estas cosas, y si la hacen por obligación, pero no porque lo disfrutan. La razón por la que muchos cristianos se sienten vacíos y algunos viven hasta vida derrotada tiene que ver con que no se han dado cuenta de que Cristo murió por ti para vivir en ti. Y eso hace una gran diferencia. Que Él murió por ti para que tú tengas una vida completamente nueva. Una vida en la que disfrutes hacer todas esas cosas, no por obligación religiosa.
Una vida que no tiene que ver con solamente un día ir al cielo y vivir eternamente en el cielo, sino una vida que tú puedes vivir abundantemente hoy, del otro lado de la cruz. Y el punto es que a veces vemos a Cristo como alguien tan distante, tan impersonal, como una religión más, y no como lo que la Biblia lo revela, que Él vive en nosotros, hermanos. Él vive en nosotros. Por lo tanto, la vida cristiana es una vida totalmente intercambiada. El apóstol Pablo dice: he sido crucificado con Cristo. Y el lenguaje es fuerte acá, está hablando de morir. Pero al mismo tiempo es paradójico porque dice: yo morí, pero estoy vivo. Hay un intercambio real, espiritual y total aquí en estas palabras. Yo morí a la vieja persona, el viejo yo ha muerto, pero ahora hay alguien que vive en mí. Ahora vivo una vida nueva en mí. Hay alguien que está viviendo en mí. Todo cristiano sabe que nosotros fuimos creados por Dios. La Biblia lo dice. Pero también todo cristiano sabe que nos apartamos de Dios, que hay algo que nos separa de Dios, que es el pecado, que cada cual dice Isaías, se apartó por su camino, que cada uno eligió sus propios caminos en lugar de escoger o elegir los caminos de Dios. Y la Biblia llama a esta actitud, la llama pecado. Y el resultado es que el pecado nos separa a nosotros de Dios. Y lo peor de eso es que si nosotros morimos en ese estado, en pecado, vamos a pasar la eternidad separados de Dios. Siempre me gusta recordarle a las personas, la gente se preocupa mucho que cómo es el infierno, cómo luce el infierno, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el infierno? No te preocupes de ninguna de esas cosas. Yo no te puedo decir porque nunca he estado allí y te garantizo no tengo planes de estar allí. ¿Sabes lo infernal del infierno? Siempre me he escuchado decir esto. Es que es una vida eternamente separada de Dios. No hay solución. No hay una oportunidad. Pero Dios, en su gran amor, lo que esta mesa representa, envió a Jesucristo para que Él viviera la vida que tú y yo no podíamos vivir, ¿cierto? Y para que Él muriera la muerte que nos tocaba a nosotros morir. Para que Él pagara por la pena, por la culpa de nuestro pecado. Y eso es lo que esta mesa nos recuerda, y eso es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él murió para tomar nuestro lugar. Y la Biblia enseña que 3 días después de su muerte, ¿qué pasó 3 días después? Resucitó. Para que cualquier persona, en cualquier lugar, aquí en este mismo lugar, hoy, pueda ser perdonado de sus pecados por medio de la fe en Él, en el Señor Jesucristo. Escuche a alguien, si tú no eres un discípulo de Cristo, si tú no eres un seguidor de Cristo, escucha esta verdad y recibe el perdón y la vida que Dios ofrece. Recibe ese perdón, ábrele tu corazón al Señor y recibe su regalo, que es el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero si tú eres ya un seguidor de Cristo, recuerda lo que tu fe significa. Que tu fe no es solamente, no es solo mejorar la vida vieja. Tu fe no es un maquillaje. Lo que Dios ha hecho no fue que hizo una mejor versión de tu persona, sino que tiene que ver con Cristo en ti, Cristo viviendo en ti. Y cada día para nosotros los que hemos recibido a Cristo y el perdón de Dios por la fe, cada día debe ser un recordatorio de que el viejo yo murió y de que ahora Cristo vive en mí. Y esa es la vida cristiana, una vida que se considera muerta
a todo lo pasado, al hombre viejo, a lo que era sin Cristo, a todo lo que hacía, pero también una vida que sabe que Cristo vive en él. La vida cristiana, entonces, les decía, es una vida intercambiada. Eso es una de las frases favoritas de la hermana Vilma, de la experiencia de lo que pasó en la cruz. Y yo le digo esta mañana a los esposos y a los padres, piense lo que sería de nuestros hogares si cada miembro de la familia viviera con un claro entendimiento y un santo ejercicio de la verdad de que Cristo vive en él. ¿Cuántos argumentos nos evitaríamos? O como diría el pastor Tranchini en la serie de estudio que teníamos los miércoles, decía la semana pasada, ¿cuántos conflictos manejaríamos de manera santa si nosotros solamente entendiéramos que Cristo vive en mí y que Él quiere expresar su vida a través de mí? ¿Sabe por qué? Porque entonces no manejaríamos los conflictos como lo manejaba el hombre viejo. No manejaríamos los conflictos como hacíamos antes. No manejaríamos los conflictos con los gritos, con los argumentos, con las peleas, con los empujones y con arrancándole la cabeza al perico. No. Ahora es Cristo en nosotros. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo, hemos muerto a la carne. Y eso lo tenemos muchas veces claro. No hace falta que nos lo expliquen. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya yo no soy esclavo del pecado, no soy esclavo del dolor. Ya yo he sido crucificado con Cristo, he muerto al mundo, he muerto a la carne. Pero la pregunta que tengo que hacerme es si he muerto al yo. Si yo he muerto. Cuando el misionero metodista James Calvert viajó a las islas Fiji en 1838, en aquel tiempo las islas eran conocidas como, era un lugar muy temido por la violencia, el canibalismo de sus habitantes. Los habitantes de la isla practicaban el canibalismo. Y cuando estaban cerca, el capitán del barco en el que iban le dijo a este misionero, le dijo, usted sabe que si usted y quienes le acompañan, si usted y sus compañeros desembarcan en esa isla, ustedes saben que van a perder la vida. Y Calvert solamente le respondió, nosotros hace mucho tiempo que hemos muerto. Ya nosotros morimos antes de venir a este lugar. Una vida crucificada, una vida intercambiada. El fundador de misiones al interior de la China, Hudson Taylor, fue el primero en usar precisamente esta frase de la vida intercambiada. Fue el que se recuerda como la persona que primero la usó. Pero él decía una vida intercambiada porque él entendía que la vida cristiana no es simplemente un esfuerzo humano para ser un mejor yo, ni es ni siquiera un conjunto de reglas que yo necesito religiosamente cumplir, disciplinadamente cumplir. Tampoco es una vida potenciada ni reforzada con ayuda divina. Soy yo, pero todavía tengo alguien que me empuja por acá. Él reconocía que la vida cristiana es un intercambio radical, que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y que Cristo llevó nuestro pecado y que a cambio de eso Él nos da a nosotros ahora su propia vida para Él vivirla a través de nosotros y vivirla en su poder y no de la manera pasada, en la forma en que vivíamos antes. Así que el creyente vive y debe vivir en victoria, no porque se esfuerce más, sino precisamente porque ha aprendido a descansar y a confiar y a permitir que Cristo exprese su vida a través de él. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Por lo tanto, no soy yo viviendo, es Cristo viviendo en mí. Y cuando hablamos de una vida intercambiada, no estamos hablando de algo abstracto, no estamos hablando de una frase que suena bonita, que suena poética, no. Es una realidad espiritual profunda y tiene que ver con la cruz de Cristo, tiene que ver con lo que la cruz representa, tiene que ver con lo que esta mesa nos recuerda, que fue en la cruz que la gran transacción se hizo, esa que proveyó precisamente el intercambio. Y préstele atención a algunas cosas que gracias a la cruz tomaron lugar. En primer lugar, 1 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe qué pasó en la cruz? En la cruz Cristo tomó mi pecado, Cristo tomó mi culpa y me dio su perdón y me dio su justicia. Dígame que ese no es un negociazo. En la cruz Él tomó todo lo que nosotros éramos, tomó todos nuestros pecados, tomó todas las cosas malas que habíamos hecho, incluso cosas que nosotros considerábamos que eran buenas, pero que no eran suficientes en sí mismas. Tomó esas cosas y vaya cambio. Yo sé que nosotros podemos apreciar la profundidad de este intercambio, porque si hay algo que pienso que nos caracteriza a los humanos, no sé a ustedes, pero es que no nos gusta perder. Yo recuerdo cuando mi hijo Mateo era muchacho, yo jugaba Xbox con él, los juguetes, eso. A Mateo no le gustaba perder, para nada, pero a mí tampoco. Creo que en un sentido general esa es una característica nuestra. Y creo que muchos de los conflictos en el hogar tienen que ver con que no nos gusta perder. Siempre queremos ganar. De hecho hay un grupo, ya no existe, pero por 5 décadas creo que, un grupo musical de comediantes, Les Leutiers, argentino. Ellos tienen una frase que dice: lo más importante no es ganar. ¿Verdad? Suena bonito. Lo más importante no es ganar. Lo más importante es que el otro pierda. Y si no cree que es así, mire, la próxima vez que nos cuesta trabajo, no queremos perder, siempre queremos ganar, siempre queremos tener la razón. Y si no cree que es así, mire, la próxima vez que usted participe de un intercambio de regalos, ¿cuántos de ustedes han participado alguna vez en un intercambio de regalos? Unos cuantos tacaños acá por lo que veo, pero bueno, o nadie te quiere, lo siento, ¿no? Mire la próxima vez que usted participe en un intercambio de regalos y piense si a usted le gusta, le preocupa más lo que usted va a regalar o lo que le van a dar, ¿verdad? Bueno, yo me esfuerzo y voy a dar algo bonito, pero cuando yo estoy abriendo, Zulema es pésima, Zulema le toca lo peor, siempre. Pero yo puedo dar, me esfuerzo y voy a dar bien, pero yo todavía tengo expectativas que aunque yo diga algo bueno, lo que me den a mí sea 10 veces mejor. Pero piensen esto, hermano y hermana, porque el Evangelio invierte esa lógica humana. Nos revela una realidad que en la cruz del Calvario se ofreció lo mejor, se ofreció lo más grande, se ofreció lo más puro, se ofreció lo más santo. Dígame si eso no es un intercambio mejor. Dígame si eso no es amor, tomar lo mejor que puede existir y darlo en lugar de lo peor. Porque aunque no se lo habían dicho, eso somos nosotros o éramos nosotros sin Cristo. Cristo tomó nuestra culpa y nos dio su justicia. En la cruz Él tomó lo que nos encadenaba, lo que nos esclavizaba, y en la cruz, gracias a la obra de la cruz, Él nos dio su libertad. Dígame si eso no es amor, tomar lo peor y dar lo mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Una cosa que la Biblia deja claro es que el pecado nos esclaviza, nos encadena. Pero en la cruz, cuando Cristo tomó nuestra culpa, en el momento en que Él tomó nuestra culpa, Él nos dio a nosotros su libertad. Somos libres.
Somos libres de la culpa que nos imponía la ley, somos libres de las cadenas del pecado, somos libres de la condenación, somos libres de la esclavitud y del gobierno del pecado. Así que alguien escuche hoy, porque si hay un pecado que todavía te domina, que todavía te controla, usted debe saber algo. Y debe agarrarse fuertemente a algo. Cristo murió para romper las cadenas que te ataban. Cristo murió para hacerte totalmente libre. Para eso murió Cristo. En la cruz, Él sufre mi muerte. Él toma mi muerte, toma mi lugar. En la cruz Él muere para que tú y yo tengamos vida. Alabado sea el nombre del Señor. De hecho, Romanos 5:8 es uno de mis versos favoritos. Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ángel izquierdo una buena persona, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ángel tan atractivo y tan santo y tan puro, quite mi nombre y ponga el suyo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo perfectos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora ponga ese verso junto a Efesios 2:1, que dice, y Él os dio vida. Cristo murió para darte a ti vida, y Él os dio vida a vosotros. Dice, ¿sabe cuándo nos dio vida? Dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Aleluya. Esa es la vida intercambiada. Esa es la vida cristiana normal. Esa es la vida que nos ayuda a nosotros a crecer, a vivir cada día, incluso en la esfera de la voluntad de Dios. Esa es la vida. Ahora, ¿qué significa eso en un sentido práctico? Bueno, el punto es que ninguno de nosotros, estamos diciendo, puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, con sus propias fuerzas. Ninguno puede resistir la tentación únicamente con su propia fuerza, su propia voluntad. Solo Cristo. Hay una sola persona que ha vivido la vida cristiana exitosamente, y es esa única persona la que puede vivirla hoy. Solamente Cristo puede vivir con éxito la genuinidad de la vida cristiana. Es su vida después de todo, ¿no? Pero hoy Él puede vivirla en nosotros. Y puede vivirla a través de nosotros. Y eso en niveles prácticos implica un par de cosas. En primer lugar, Cristo vive su vida a través de nosotros. ¿Y qué produce Cristo en nosotros? El fruto del Espíritu. Amor, Gálatas 5, 19, 20. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la vida cristiana. Cosas que representan incluso las cualidades del carácter mismo del Señor Jesucristo. Él puede vivir eso en nosotros. Pero no solamente implica eso, implica también el servicio cristiano, lo que Cristo hace a través de nosotros. Romanos 15, 18, el apóstol Pablo dijo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Aún el servicio, aún lo que yo hago. Y hablaba con un grupo de líderes el viernes en la noche y tocaba precisamente este aspecto de algo que tienen claro los que sirven al Señor, que no soy yo, que no son mis talentos, que no es mi capacidad, que es Dios obrando a través de mi vida. Y el punto entonces es que esta vida crucificada, esta vida intercambiada, se refleja en todo, impacta todo, tiene influencia en todo. Ni siquiera lo que yo hago para Él, lo hago por mí mismo, sino que lo hago por su presencia en mí, por su poder en mi vida. Lo hago porque Él es quien está viviendo su vida a través de mí.
Así que gracias a la cruz, y déjenme decirle, cuando yo uso muchas veces gracias a la cruz, no quiero confundir a nadie. Cuando digo gracias a la cruz, estoy hablando a la obra de la cruz, a lo que pasó en la cruz, bendito sea Dios. Gracias a lo que pasó en la cruz del Calvario, el viejo hombre dejó de ser. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que algo pasó. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A veces la gente dice, no, pero él es cristiano, lleva muchos años en el evangelio, pero la verdad es que él es así porque en su cultura y en su país. No, la Biblia dice que no. La Biblia dice que somos nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora mi cultura no es la cultura del país donde nací, ni la idiosincrasia. Ahora es la cultura del reino, es la cultura que expresa la realidad de que Cristo vive en mí. No, él dice malas palabras, él es cristiano, pero dice malas palabras porque en su país es normal decir malas palabras. En su país sí, pero en el reino no. Bendito sea Dios. La vida cristiana entonces no es una versión mejorada de Ángel Izquierdo. La vida cristiana es una vida nueva, completamente transformada. Es una vida intercambiada. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Es el resultado de ese intercambio en que Dios dio lo mejor para rescatar lo peor. Eso hizo Dios. Voy a concluir con una historia. Tiene que ver con una película. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Air Force One? Air Force One, ¿no la han visto? ¿Ya? Ok, la han visto, algunos la han visto, Air Force One. Air Force One es una película en la que un grupo de terroristas secuestra, ¿se dice así? Secuestra, sí, eso mismo, secuestra el avión presidencial. El avión presidencial es conocido como Air Force One, ¿verdad? Y un grupo de terroristas agarra este avión de Air Force One y para rescatar al presidente que va en Air Force One, envían otro avión que se llama Liberty 24. Entonces, toda la operación tiene que ver con Liberty 24, está para que el presidente pueda ser rescatado de Air Force One. Y entonces hacen toda una serie de maniobras, de películas espectaculares, y el presidente entonces, creo que es Harrison Ford el que hace, ¿verdad? Hace de presidente Harrison Ford. Algunos tenían algún rubio con el pelo para acá, se equivocaron, no estaba hablando. Okay. Harrison Ford, dice, ¿cómo no lo secuestran? Harrison Ford está siendo el presidente, y hacen toda una serie de maniobras, un avión y otro avión, y pasa por un zipline. Un zipline, de eso, de una línea de esa de que conectan de un avión al otro y se lanza, y el presidente llega a Liberty 24, sale de Air Force One a Liberty 24, Air Force One, donde iba antes el presidente, se va para el mar, se hunde en el mar, y el presidente pasa para Liberty 24. Si usted recuerda la película, en el momento en que el presidente pone pies en Liberty 24, de Liberty 24 mandan la señal, la comunicación a quienes estaban a cargo de toda la operación, le dice, el presidente está en Liberty 24. Liberty 24 es ahora Air Force One. Déjeme decirle algo, bendito sea el nombre del Señor. Un día tú y yo fuimos rescatados, bendito sea el nombre del Señor. Un día usted y yo recibimos el perdón de nuestros pecados y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, por la gracia de Dios, tengo la plenitud de Dios habitándome por medio del Espíritu Santo. Ya no es Ángel Izquierdo mejorado, ahora Cristo vive en mí. Bendito sea el nombre del Señor. No es una mejor versión de lo que yo era, soy algo completamente nuevo. En otras palabras, de la manera en que Liberty 24 cambió su nombre a Air Force One, porque el presidente puso sus pies allí, permítame recordarle algo a usted: con la entrada de Cristo Jesús a nuestra vida, nuestra identidad fue también cambiada. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive Cristo en mí. Una vida crucificada, una vida intercambiada. Y alrededor de esta mesa le voy a recordar una cosa más.
una vida rendida, una vida entregada. Esta mesa nos recuerda a nosotros que la mejor, más efectiva, santa y grandiosa transacción que ha tomado lugar en la historia de la humanidad tomó lugar hace más de 2000 años en un monte cruel, en un Gólgota cruel, en un monte llamado Calvario, donde Dios dio lo mejor para rescatar lo peor. Vamos a preparar nuestros corazones y los hermanos que van a la cena del Señor, a ministrar la cena del Señor, pasan al frente, por favor. Una vida crucificada. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una vida rendida, una vida entregada. Cuando nosotros entendemos la profundidad de esta realidad, la vida cristiana no va a ser una carga, hermanos. La vida cristiana no se va a convertir para nosotros en una lista de cosas buenas que hacer y cosas malas que evitar. La vida cristiana se va a convertir en un disfrute. Vas a comprender que no tiene que ver con tu esfuerzo, ni con tu capacidad, que tiene que ver con Cristo viviendo en ti. Tiene que ver con eso.